Hola, en este video les vamos a presentar nuestro plan de migración a la nube, el cual está regido bajo el marco de trabajo ITIL. Mi nombre es Humberto. Mi nombre es Carlos. Yo soy Areli. Yo soy Adolfo. Y bien, con esto vamos a dar inicio a la presentación de nuestro plan de migración. El primer punto de los que vamos a hablar va a ser la verificación de los acuerdos de licencia. La verificación de estos acuerdos entra dentro de la fase de estrategia del servicio del marco de ITIL. En este punto, nosotros estuvimos haciendo una investigación para conocer cuáles son los acuerdos de licencia que tiene cada uno de los proveedores de servicio para almacenamiento en la nube a las empresas. Por lo tanto, hemos considerado que los acuerdos de licencia es algo muy importante porque serán la base para que el servicio pueda funcionar de buena forma y además nos traiga ventajas considerables al momento de hacer la migración. Uno de los puntos que hemos considerado son los avisos específicos para la disponibilidad de software en el sitio web. Además, hemos hecho consideración de que los usos legales o ilegales estén prohibidos. Hemos notado por ahí en algunos servicios que algunos proveedores ofrecen la ventaja de que el cliente elija el lugar o el sitio donde quiere almacenar la información. Otro de los puntos que nosotros hemos considerado es el respaldo por pérdida de información. Es cierto que no todos los proveedores de servicio nos brindan el respaldo por pérdida de información, ya que al momento de que llegara a ocurrir algún desastre natural y habiendo elegido la empresa cliente, el lugar donde se desea almacenar la información, pues esto se deslinda de la responsabilidad de que cualquier desastre, ya sea natural o de cualquier otra índole, dañe los archivos o dañe los servidores donde se encuentra almacenada esta información, y ellos se deslindan de la responsabilidad de volver a recuperarnos la información. Esto mismo también lleva apegado la garantía de la seguridad, que es lo mismo que hablaba de que los servicios llegara a ocurrir alguna desgracia o algún percance, pues muchos de los servicios nos brindan una garantía de seguridad, pero otros deslindan también de garantía. La mayoría de los servicios tiene una documentación técnica y esto pues también hemos considerado porque sin lugar a dudas es muy importante al momento de crear una estrategia de capacitación para los usuarios o para los administradores de nuestro nuevo sistema virtualizado. Además, también se ha considerado la cancelación del contrato, que si bien la mayoría de las empresas brindan cancelación incluso al mes de contrato o bien a un año. Esto sería cumplir. También hemos considerado, porque es importante, ya que si el servicio no nos está brindando los objetivos o no nos está ayudando a conseguir los objetivos que se pretendían al momento de la migración, pues podemos cancelar el contrato, cancelar el servicio y de ahí migrarnos a otro tipo de servicio. Es por eso que estos puntos los estamos considerando para que no tenga que ocurrir esto. Como siguiente paso tenemos la evaluación de los servicios de los proveedores y su compatibilidad. En este punto tratamos de hacer una comparativa entre los distintos proveedores que existen para así determinar su compatibilidad que tienen entre sí, o también ver qué servicios ofrece cada uno de ellos para hacer esta comparación de los servicios que contienen y en cuál proveedor es el más conveniente para que sea el que donde se vayan a alojar las aplicaciones cuando estén en la nube. Estos servicios que ofrecen los dividimos en 10 categorías, que es la computación, el almacenamiento, bases de datos, redes y conectividad, gestión y control de la nube, seguridad, herramientas para desarrolladores, Big Data y analíticos, el de Machine Learning y el de Internet de las cosas. Dentro de estas categorías pues están los servicios que cada proveedor ofrece. Solamente están algunos de ellos, no se consideran todos. Además estas categorías son las más generales, donde las empresas son donde comúnmente buscan. Y para hacer esta comparativa
se tomaron en cuenta 5 proveedores, 5 empresas que ofrecen estos servicios, que es IBM Bluemix, Microsoft Azure, el de Google Cloud Platform y el de Amazon Web Services. Solamente se tomaron en cuenta estos proveedores ya que son como los más grandes que hay en la industria y son algunos de los que ofrecen más servicios. Bien, como tercer punto del plan estratégico de migración hacia la nube, establecimos la siguiente fase como la identificación de las dependencias de las aplicaciones. Este paso está bajo la fase de estrategia del servicio del marco ITIL. Una vez que se identifica la compatibilidad del servicio de los proveedores, pues es necesario también conocer la compatibilidad que todas las aplicaciones van a tener con los mismos proveedores para así garantizar un correcto funcionamiento. Nosotros incluimos 3 aspectos fundamentales o incluso algunos más que ya los pudimos denotar anteriormente. Esto es definiendo las dependencias de todas y cada una de estas categorías. El primero de ellos es el cómputo en la nube, el cual debe definir las dependencias, como por ejemplo el soporte de todas las aplicaciones de la organización. También tenemos el licenciamiento para las aplicaciones en la nube, ya que de esto depende mucho si las aplicaciones pueden migrarse o no. De la misma manera tenemos la compatibilidad con los sistemas operativos, esto porque muchas de las aplicaciones o servicios solamente corren sobre algún sistema operativo en concreto. En cuanto a las aplicaciones de almacenamiento y sus dependencias, podemos encontrar la disponibilidad de la cantidad del espacio requerido. Esta es una dependencia muy importante porque el almacenamiento siempre se mide en cantidad. En este sentido, pues se tiene que tener el necesario seguridad de los datos, que en este caso, en un entorno de migración en la nube, esta depende de terceros. En cuanto a las bases de datos, tenemos como dependencias que los modelos de las bases de datos sean compatibles con un modelo ya existente o que se esté manejando en ese momento por la empresa. También la compatibilidad de las aplicaciones de desarrollo. Esto para que las aplicaciones o servicios que desarrolle la empresa cliente tenga una correcta compatibilidad con las conexiones hacia la base de datos. Como siguientes dependencias tenemos también en redes y conectividad. Esto porque como dependencias tenemos el escalamiento de redes, ya que todos los servicios que va a necesitar la organización que desea migrar, pues va a necesitar una red creciente. De la misma manera necesita una administración de la red que generalmente puede depender por parte de terceros, que también se necesita un medio accesible para acceder a la red en la nube. Esto debido a que como todos los servicios ya van a estar externamente fuera de la empresa, se va a tener una gran dependencia de la conexión o del ancho de banda de conexión a internet de la empresa cliente hacia el proveedor de servicios. En cuanto a las herramientas para la gestión de control en la nube, algunas de las dependencias que se pueden definir y que son importantes determinar en el plan de migración es la gobernanza de la red o de los sistemas que se van a migrar. También tenemos el control de la administración de la nube. Generalmente depende de terceros, dependiendo del plan que se desee o el tipo de nube utilizar. En cuanto a la seguridad, es importante definir que la gestión de la seguridad depende también de terceros, como ya lo venimos mencionando. Los roles de los usuarios deben ser otorgados adecuadamente, esto para definir una buena distribución de roles. La implementación de la seguridad de ciertos sistemas también no puede ser tan posible configurarla adecuadamente con configuraciones avanzadas de la red.
Entonces es también una gran dependencia. En cuanto a las herramientas para desarrolladores, tenemos ciertos puntos como la compatibilidad del lenguaje de desarrollo, contar con un control de versiones, tener acceso a sistemas complementarios como bases de datos dentro de la misma nube, tener acceso a entornos de prueba y contar con una compatibilidad con el despliegue en un servicio de cuando las aplicaciones se puedan implementar. En cuanto a la siguiente fase del plan de migración, tenemos la valoración de la estrategia de gobernanza. Como ya mencionó mi compañero, el siguiente paso vamos a definir algunos aspectos que debe de tener una estrategia de gobernanza. La gobernanza es un factor clave y muy importante, ya que es donde los datos de la organización son gestionados de forma segura. Es un aspecto muy importante para la organización definir una estrategia de gobernanza que sea muy buena y muy segura, debe de estar muy bien planificada. Además de que también es importante conocer al proveedor y las capacidades que éste tiene. Para esto también sirve como apoyo algunas de las siguientes preguntas donde se plantea o se determina para establecer la estrategia de gobernanza al migrar a la nube. La primera pregunta es, ¿la empresa manipula los datos críticos en los cuales deba garantizar su confiabilidad? Ya que es muy importante saber y conocer los datos que maneja la empresa y la importancia que estos tienen. ¿Cuáles de las siguientes disciplinas serán consideradas al migrar los datos y servicios a la nube? Hay muchas disciplinas de los cuales se deben de tomar en cuenta los servicios y los datos, como es la calidad de los datos, la gestión de referencia y maestros, seguridad de datos, operaciones con base de datos, gestión de metadatos, almacenamiento de datos, procesamiento, acceso a los datos o alguna otra. También, ¿cuáles funciones serán automatizadas? Es muy importante conocer qué funciones van a ser automatizadas al migrar a la nube, ya que cuáles servicios van a ser mejorados y cuáles no. También, qué acciones serán realizadas para mitigar riesgos que afecten la integridad de los datos. Como se conoce, hay muchos riesgos que pueden afectar a los datos y a su integridad. ¿Qué acciones serán realizadas para evitarlos? También es muy importante conocer y identificar las amenazas y cuáles serán las medidas que serán implementadas para mitigarlas. De igual manera, es muy importante conocer cuáles amenazas podrían ser presentadas y cómo es que van a ser mitigadas o qué acciones se van a implementar para reducir el riesgo de que suceda alguna de estas amenazas. También, qué capacidades de control sobre los datos y servicios en la nube serán otorgados por parte del proveedor, cómo el proveedor va a manejar los datos y nuestros servicios que vamos a alojar en la nube. De igual manera, si se va a implementar una capa adicional de seguridad y monitoreo durante y después de la migración, ya que siempre la seguridad debe de estar muy bien definida. También se debe definir qué estrategia será utilizada en caso de que se utilice nube pública durante la escala de recursos y altos picos de demanda, que pueden ejecutar costos de ancho de banda y dificultar el desempeño de la aplicación para garantizar su disponibilidad. Un aspecto muy importante al migrar a la nube es garantizar la disponibilidad de los datos y los servicios que serán alojados. Es muy importante que siempre se pueda acceder a ellos y de manera segura. ¿Cómo se va a garantizar que la elección del modelo de nube sea asertiva? De igual manera, es un punto que hablaremos un poco más adelante, que también es muy importante saber qué tipo de nube será utilizada y cómo es que se va a determinar su elección. ¿Cómo serán adaptados los métodos de gobernanza utilizados localmente a entornos en la nube? Es muy importante que los métodos de gobernanza que se toman en cuenta o son utilizados cuando los datos o estos servicios están de manera local al momento de migrar a la nube, ya que muchos de ellos pues ya no serán de utilidad y deberán de ser adaptados de acuerdo a las necesidades. Y estas son algunas de las preguntas o referencias que se pueden de tomar de apoyo al momento de hacer una valoración de la estrategia de la gobernanza cuando se desea migrar a la nube. El siguiente punto a tratar es la consideración para la salida de los equipos innecesarios. Bien, en este punto
se debe de considerar, entra también dentro del plan de estrategia, del plan para trabajo de IT, y en este punto pues vamos a considerar cuáles son las estrategias que vamos a tomar en cuenta al momento de querer deshacernos o darles otro uso a los dispositivos de almacenamiento y servidores que estaban siendo utilizados en la empresa para almacenar la información. Para esto, el documento que nosotros hemos desarrollado para plantear la estrategia, hemos planteado una serie de estrategias, las cuales van desde el formateo de discos duros a bajo nivel con algún tipo de software especializado y comprobado por las áreas de seguridad de la empresa. Otra de las estrategias sería la destrucción de las unidades de almacenamiento, en este caso discos duros o unidades extraíbles, por medio de personal capacitado o una empresa externa especializada en destrucción de estos dispositivos. Otra de las estrategias que hemos considerado también es la destrucción de los servidores y otros dispositivos electrónicos innecesarios en este momento para la empresa, ya que, como dijimos antes, se plantea migrar el servicio a un servicio virtualizado, pues entonces los servidores y los dispositivos que se utilizaban pues van a quedar de cierto modo obsoletos o inservibles, y obviamente pues hay que darle salida. Una estrategia más es el reciclaje de los residuos de los dispositivos electrónicos y almacenamiento. Esto vendría después de la destrucción masiva que se realizaría a los dispositivos de almacenamiento, a los dispositivos electrónicos que fueron utilizados y a los servidores. Además, también se considera que los dispositivos puedan ser donados a organismos sin fines de lucro para su posterior reutilización. Esto obviamente tendrá que ser después de que los administradores y el personal capacitado de la empresa pues hayan determinado que la información y cualquier otro dato importante que poseen estos dispositivos pues haya sido destruida en su totalidad. Otra de las estrategias es que los equipos puedan ser reutilizados para otras áreas de la empresa. Esto también requerirá de la aprobación parte de los administradores de los dispositivos y de los servicios virtualizados. Cada una de estas estrategias será aplicada en base a los niveles de privacidad que también hemos considerado para nuestros datos, los datos que se tienen dentro de la empresa. Además, cada una de estas estrategias tendrá que ser supervisada y aprobada por el personal capacitado de la organización para que de esta forma se eviten fallas en la aplicación de la estrategia. Los niveles de destrucción que hemos considerado son 3. El de privacidad extrema, que se deberá aplicar, en este caso se deberá aplicar alguna de las estrategias de formateo a bajo nivel por software, y además se tendrá que aplicar la destrucción total de los dispositivos para que estos no puedan volver a ser utilizados para ningún fin. Posterior a la destrucción, los residuos deberán ser reciclados y tratados por una empresa o organización especializada. El segundo nivel de destrucción es la privacidad media. En este se deberá aplicar alguna estrategia de destrucción a los dispositivos que se hayan implementado para el almacenamiento de la información, y posteriormente a la destrucción se deberán estos dispositivos o los residuos que salgan de los dispositivos deberán ser reciclados y tratados por una empresa especializada. El tercer nivel de destrucción que nosotros hemos considerado y que ya viene a la información o a los datos que consideramos de privacidad baja, pues se podrá aplicar un formateo a bajo nivel a los dispositivos de almacenamiento que se han utilizado para el almacenamiento de esta información, y además de esto se deberán almacenar en un lugar específico de la empresa para evitar que estos lleguen a personas no autorizadas. Con esto pues tenemos nuestra estrategia para la salida de equipos en este momento innecesarios. Siguiendo con el plan de migración a la nube, también definimos las características de los usuarios finales como siguiente paso a seguir. Esto es importante ya que las características de los usuarios son demasiado importantes o vitales para el funcionamiento bajo todas las aplicaciones o servicios que se van a migrar. Aquí se deben determinar, según la empresa,
los roles o las características que estos mismos usuarios van a tener. Este paso del plan de la estrategia de migración está ya bajo la siguiente fase del marco de trabajo ITIL, el cual es el diseño del servicio, ya que a partir de aquí se empieza a diseñar concretamente todas las características que van a tener los servicios de alojamiento en la nube. Como en esencia en este punto se deben definir qué aplicaciones van a ser utilizadas por los usuarios, qué permisos van a tener dentro del entorno virtualizado en la nube y qué rol van a tener dentro de la empresa o de los servicios que aquí la empresa tiene que definir muy detalladamente y cuidadosamente algunos de los roles que tenemos en los siguientes puntos, los cuales son administrador de la cuenta en la nube, que va a ser el encargado de crear o dar de baja ciertos servicios para la empresa, o bien definir el administrador del servicio, los cuales administran individualmente cada servicio establecido, y también el administrador del sitio, pues los cuales tienen la labor de administrar los sitios web o de algún otro tipo dentro de la organización. O bien se debe definir también el rol del desarrollador, el cual va a tener capacidad de crear carpetas dentro de los servicios que se van a contratar, o bien hacer modificaciones a cierto servicio. De la misma manera tenemos el administrador de contenido y algunos otros como el administrador de repositorio, los usuarios estándar, que son básicamente los que están predefinidos en los servicios, los usuarios de la empresa que solamente tienen acceso hacia el software, también el rol de visitantes y usuario externo. Todos estos roles tienen que ser definidos por la empresa antes de hacer la migración, ya que dentro del plan estratégico para la migración son de vital importancia para que todos los usuarios tengan acceso solamente a los servicios que de verdad necesiten, y que no tengan, y tener un mejor control sobre la gestión de los servicios en la nube. Como siguiente punto es valorar la capacidad de las aplicaciones para ejecutarse en la nube. El siguiente paso se incluye dentro del diseño del servicio de ITIL, con lo que se pretende tomar una valoración detallada de las aplicaciones y servicios antes de migrarlos a la nube, ya que es de vital importancia conocer su prioridad, y en base a ello se toma la mejor decisión sobre las aplicaciones que realmente conviene migrar y cuáles no son necesarios migrar. Como se puede observar, en los siguientes puntos hay una lista de verificación, lo que viene siendo el cómputo. Ahí se incluyen servidores, aplicaciones. A este ya se le da, a la organización le da las características, un valor, al valor asignado, ya si tiene una prioridad alta o baja. También lo mismo ocurre con la base de datos. Si las bases de datos tienen archivos importantes, datos importantes, ya se le hacen sus características, se les da un valor y ya se les define si es una prioridad alta o baja. Igualmente ocurre con el almacenamiento, las redes y conectividad, lo mismo. Y también con los otros puntos restantes: herramientas para la gestión de control a nube, seguridad, herramientas para desarrolladores o otra que la empresa o organización tenga. Como ya lo comenté, se le definen sus características, se les da un valor a cada una de las aplicaciones y servicios que tenga la organización, y ya finalmente se le da una prioridad, y con esto se toma la mejor decisión sobre las aplicaciones
que son necesarias migrar y cuáles no. Como siguiente punto del plan de migración, también tenemos la selección del tipo de nube a utilizar, ya que este es de vital importancia. Definir el modelo de los diferentes proveedores, los cuales ofrecen pues diferentes tipos, que dentro de esto pues muchos de ellos, o más bien todos los modelos, pues ofrecen diferentes características. Este paso del plan de migración está dentro de la fase del diseño del servicio de ITIL. Basamos o se debe basar en cuanto al tipo de nube a utilizar o el tipo de servicio, dependiendo de los requerimientos de la empresa como cliente. Dentro de los tipos de nubes tenemos pues la nube privada, la cual establece un control total sobre los dispositivos dedicados, otorgando al cliente una creación, configuración y gestión de sus servicios en la nube en su propia cuenta. Este tipo de nube es recomendable para las organizaciones que trabajen con información bastante crítica y que requieran de un control total de sus sistemas de información para asegurar su integridad. En cuanto a la nube pública, en esta pues brinda acceso hacia los servicios y su entorno está compuesta de muchos usuarios, en donde pues se va a compartir el alojamiento, por lo cual no es un alojamiento dedicado para el cliente que se desee migrar. Este tipo de nube es recomendable para organizaciones que trabajen con información de bajo nivel de criticalidad. Y pues el tipo de nube híbrida establece una combinación entre las dos anteriores, que sería pues la privada y la pública. Este tipo de nube pues se podrá elegir según las conveniencias de la empresa, ya que puede no requerir enviar todos sus servicios hacia la nube y solamente hacer una selección para que mande solo los necesarios y así pues lograr una nube híbrida. En cuanto a los tipos de servicios, tenemos 3 categorías, los cuales son infraestructura como servicio, plataforma como servicio y software como servicio, en los cuales, en el primero de ello, permite la creación, configuración y gestión de la infraestructura para configurar todo el entorno según los requerimientos de la empresa. En la plataforma como servicio, permite solamente control sobre el desarrollo del uso sobre la plataforma que el proveedor de servicios les proporcione. Y en cuanto a software como servicio, pues la empresa que se desea migrar solamente hará uso del producto final o servicio final hablando de software para que lo use. Conociendo estos tipos de tipos de nubes, se debe definir el que sea más adecuado para la empresa y así determinar el que es mejor para la migración y la elección de ellos. Como siguiente punto es el siguiente: mejores prácticas para la migración a la nube. Para tener un control sobre lo que sí se debe hacer al migrar los servicios y aplicaciones a la nube, es lo siguiente: tener una metodología de documentación en donde se vaya, pues sí, documentando todo lo que se va haciendo. También se debe de definir los servicios que se van a migrar, analizar el nivel de integración que requiere la aplicación, examinar proveedores, cuál es el que más le conviene a la organización, determinar el modelo de licencia más adecuado de acuerdo a las aplicaciones que se desean migrar, definir alternativas de prevención contra riesgos, ya que es muy importante para que la información que maneja la organización no se vaya a perder o tenga consecuencias fatales. También es muy importante establecer políticas de seguridad, ya que la información debe de estar
estrictamente protegida para que no se altere o se haga un uso inadecuado de ella. También se deben implementar auditorías en la cual se pueda ver lo que se está haciendo y tener un control así adecuado sobre los servicios que estos vayan a migrar. También se debe de realizar una copia de seguridad de todos los datos antes de migrarse a la nube. Y una cosa que es muy importante es realizar pruebas durante las fases de migración, esta con la finalidad de ver si los servicios están teniendo la misma eficacia antes y durante de la migración. Y por último, monitorear los servicios migrados para saber cómo se están manejando y cuáles son sus posibles inconvenientes y sus resultados. Lo que no se debe de hacer durante la migración a la nube es omitir realizar análisis de viabilidad. Tampoco se debe de ignorar o omitir estudios de costos, ya que muchas de las organizaciones es uno de sus principales problemas que no analizan los costos. Y como tercer punto es no seguir una estrategia de migración. Muchas de las organizaciones solo se van así sin algún documento que les valide, que les permita ir tomando plan y una guía específica para migrarse. También el cuarto punto, ignorar aspectos legales. Eso no se debe de dejar, ya que es muy importante en cuestiones de información, de ver cómo la organización va a manejar tus datos o información, y omitir la documentación también es una cosa que no se debe de dejar de hacer, ya que si no lo haces, no vas a saber el proceso que se llevó a cabo sobre las aplicaciones o servicios que se migraron a la nube. Y por último, ignorar el monitoreo del antes y después del proceso de migración. Y como últimos 2 puntos del servicio del marco de ITIL es operación del servicio. Esta ya se realiza cuando los servicios y las aplicaciones ya están en la nube. Ya solo es cuestión de operar lo que viene siendo cómo está funcionando los servicios que están en la nube, qué resultados están dando y en qué está fallando. Y como último punto es mejora continua. Esta ya va después de la operación del servicio, ya solo se está haciendo un análisis de lo que se puede mejorar para dar un mejor servicio a los clientes. Cabe destacar que estas últimas 2 ya no se incluyeron dentro de la presentación, ya que es cuando estas 2 son cuando ya están los servicios en la nube. Bien, con esto llegamos al final de nuestra presentación del plan de migración a la nube.